muchas gracias por esta invitación. Tengo que empezar con aquello del soneto. Un soneto me manda a ser violante, en mi vida me he visto en tal aprieto. Porque lo que me proponía la profesora Sofías es que yo hablara un poco de mi experiencia y también un poco cómo veo yo el futuro administrativo, digamos, de la investigación. Y me he tomado la libertad de poner aquí o de aprovechar como punto de partida en otro lío que me metieron en Bellas Artes en Sevilla, donde la pregunta era para el curso de doctorado, es decir, ¿cómo investigar o qué investigar? Y me tomé la libertad de hacer esto. Una silla. ¿Qué puede contarnos una silla? Pues nada, nos sentamos y tan cómodos. O podemos preguntarnos, ¿qué es esta silla? ¿De qué materiales está hecho? Esto está hecho de hierro y plástico. ¿Dónde se produce el hierro? El hierro está cromado. ¿Quién croma el hierro? ¿Quién comercia con el hierro? ¿Quién la ha diseñado? ¿Qué industria hay detrás de ese diseño? Como la cosa no es fácil, aquí tienen ustedes otra silla que están en el mismo lugar que la mayoría de ustedes conocerán, porque está aquí en el patio Mani y más de uno habremos tomado café ahí. Es decir, que la pregunta, el objeto de la pregunta de la investigación, pues puede ser cualquiera. Y de cualquier objeto, como estas dos sillas que hay allí, pues depende de la cantidad de preguntas que nosotros seamos capaces de hacer, podemos llegar a profundizar y a conocer nuestra sociedad en un grado mayor o menor. Por tanto, investigar es algo que parte de ese interés que cada uno de nosotros tiene por preguntarse por las cosas. En el mismo patio Manning, si me dejáis, hay muchos más tipos de sillas, podríamos preguntar, hay una máquina de Heidelberg, una máquina impresora, que naturalmente es un instrumento más complejo que una silla, por tanto podríamos preguntarnos otro tipo de preguntas, de detalles de construcción y de producción y de mecánica y de diseño de la mecánica, o hay incluso esta escultura que ya nos habla a otro nivel y por tanto podríamos preguntarle qué papel hace aquí esta escultura, qué significa, qué contexto o qué relación tiene con el contexto. Incluso tuve la osadía, ya que estamos entre los de arte, de preguntarme por este cuadro, bien conocido. El cuadro, naturalmente yo no tengo una visión artística, me vaya a perdonar, me gusta el cuadro, a mí que me interesa la historia militar, diría aquí qué hacen las picas, qué significa una pica, y cómo era la lucha con picas y arcabuces, y cómo se organiza la táctica militar. O, por ejemplo, al fondo veréis algo que yo me pregunto, esto. Desde el punto de vista artístico es una cosa totalmente deforme, porque es una bandera que si miráis la escala de la proporción de lejanía, esa bandera no se tendría que ver. Sin embargo, el artista ha querido hacer presente, ¿no?, que allí está la fuerza española que ha impuesto su bandera. O preguntas de otro tipo, ahí ven ustedes los soldados, que unos van vestidos de azul, otros de rojo, unos portan una bandera. De qué unidad son, qué representa cada uno de los vestidos y qué función tenía la bandera dentro de esa unidad. No todas las picas llevan banderas. Bueno, esto sería una manera de ampliar lo de la bandera. Si queréis me he hecho otras preguntas. Aquí tienen ustedes las patas del caballo. Que ven ustedes un caballo bayo que tiene las patas blancas. Yo me he atrevido a pintar de negro, es decir, me he metido a Anti Velázquez y pinté la pata de negro. Pues naturalmente el valor del cuadro cambia por completo. La impresión óptica, ¿no? Es decir, que cuando Velázquez pinta esto, podría haber pintado el caballo con las patas oscuras. Sin embargo, hay algo, un conocimiento técnico de la luz y de la imagen, que hacía necesario que para que destacara el fondo que había detrás, es decir, la ropa de los soldados que había detrás, pues no podía ser las patas de negro. Incluso, bueno, aquí lo tendríais comparado, naturalmente los artistas tenían modelos y conocemos el caballo de Velázquez como modelo, pero es que este caballo que él pintó en las lanzas es el caballo real.
No sé si lo pintó por moda, porque si miráis las imágenes de Velázquez, la reina tiene otro tipo de caballo, el príncipe tiene otro caballo. Sabemos que en las cuadras reales había los caballos del rey y de la reina y de los demás, generalmente caballos gordos, porque el rey ya lo montaba y no lo montaba más que él y el domador. Pero el caballo con el que él pinta al rey es el mismo caballo que aparece en el cuadro de Baldas. ¿Tiene alguna significación? Pues no lo sé. Si Velázquez quería hacer presente su majestad a través de su caballo, pues no lo sé. Pero me ha llamado la atención un detalle que tal vez a un historiador del arte no lo hubiera llamado, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene su perspectiva. Aquí veis usted al conde duque que tiene otro caballo con las patas negras, ¿no? Pero naturalmente el contexto de la imagen es bien distinto. Bueno, y naturalmente la pregunta final, ¿para dónde fue pintado este cuadro? ¿Con qué otros cuadros estabas? ¿No? Y como sabéis, esto es el Salón del Reino, que hoy día terminó siendo el Museo Militar, si no recuerdo mal, y que naturalmente tenía una función, el cuadro este, junto con los demás cuadros que había en este espacio, tenía la función de representación de la monarquía española. Bueno, habéis visto, por tanto, la perspectiva de alguien que no se dedica a la historia del arte, pero que se hace preguntas por cualquier objeto, por cualquier testimonio de la antigüedad. Y en ese sentido, permitidme que repita unas palabras que recogí aquí, que para mí son unas palabras de Momigliano, que dice: todo historiador, incluido los del arte, ¿no?, debe decidir en todo momento qué desea conocer. Todo historiador elige su tema y sus documentos. Cada uno elige su método de trabajo. Quien no tiene nada que decir es más probablemente un cretino que un historiador. Cada tema de historia es más o menos explícitamente la elección de un problema a resolver. Los documentos pueden preceder al problema, es decir, un historiador puede inspirarse en ciertos documentos para plantearse una cuestión, o al contrario, puede buscar los documentos necesarios para resolver los problemas que le interesan. Y permitidme que diga esto de una forma más poética, usando las palabras de Josep Pla. Estudiar, dice Pla, no quiere decir solamente leer y repetir. Estudiar quiere decir leer y además reflexionar, relacionar, integrar, detallar, aclarar, absorber, rechazar, decidir sobre lo que tiene una importancia y lo que no la tiene. Es una tarea enormemente compleja y al mismo tiempo naturalísima. Estudiar es hacer funcionar el espíritu, partiendo a veces del espíritu mismo o por incitación de cosas que provocan curiosidad, es decir, que agradan positivamente. Lo que no agrada, lo que no provoca un grado u otro de fascinación, no puede ser objeto de reflexión, de estudio. No hay atención ni aproximación posible. Estudiar es una manifestación de amor, en definitiva, una forma de sensualidad, la caricia mental más fina y delicada que el espíritu puede producir. Y en otro párrafo dice: estudiar para un verdadero estudioso es disfrutar, es, en definitiva, la libertad. Bueno, en este sentido, espero responder a la primera cuestión que me preguntaba la profesora Sofía. Cada uno de nosotros parte de un estímulo o crea un estímulo, que eran estas dos posiciones, o te nace la pregunta y buscas los documentos, o hay algo que te atrae, pero naturalmente estudiar significa enfrentarse a algo. Investigar es enfrentarte a algo, y a ese algo que te estimula, y que cada investigador debe buscar en las maneras de resolver las cuestiones que se plantea a sí mismo. ¿Qué cuestiones son válidas? Todas.
¿Qué puede ser fuente de nuestro conocimiento? Cualquier cosa, una silla. Probablemente en nuestra sociedad la mejor fuente de conocimiento es la menos leída, el boletín oficial del Estado, donde día a día, ¿no?, tenemos noticias sobre la estructura de nuestra sociedad, contratos, leyes, normativas. No lo leemos, pero quizá un día alguien que quiere investigar sobre nuestra sociedad tendrá en una cosa tan aburrida como el boletín oficial del Estado una fuente de información increíble. De esto no sé qué más decir, porque en realidad entiendo que estudiar, como he leído estos textos, es solo algo que nace de cada uno de nosotros. ¿Por qué nace una chispa en nuestra cabeza? Pues yo no lo sé. Y creo que casi nadie lo sabe. ¿Por qué uno de ustedes se dedicó a estudiar arte y yo me dediqué a estudiar unas ánforas romanas? Pues no lo sé. Quizás pueda explicar elementos sociales, y es que, pues, cuando yo era chico ya me gustaba la arqueología y las tradiciones y las historietas que contaban en mi pueblo, y un día llegó mi padre y me dice: Pepe, en la Catria están saliendo tejos. Bueno, traducido a una lengua más común. En la Catria, que es un lugar que en realidad en castellano bueno sería la cátedra, era una finca de la cual vivía el catedrático de latín de mi pueblo en el siglo XVII. Habían metido las máquinas y naturalmente las nuevas máquinas para allanar los terrenos habían encontrado una alfarería romana y estaban saliendo ánforas con inscripciones que yo empecé a coleccionar. En mi edad yo quería descubrir tartesos, que era el sueño de toda la gente de mi edad. No he descubierto tartesos, pero he descubierto mucho sobre estas ánforas. Y digamos, gran parte de mi investigación gira en torno a lo que Dressel, el iniciador de esta investigación, llamaba minutia epigráfica. En el mundo romano tenemos grandes inscripciones muy interesantes, muy parlantes. En cambio tenemos unas inscripciones sobre vasos que son pequeñitas y absolutamente críticas. Bueno, yo he dedicado mi vida a eso y preguntando hasta la última pregunta que he sido capaz de hacer a esas pequeñas inscripciones, pues he llegado a proponer un modo de entender toda la economía romana y la administración romana. Unos estarán de acuerdo conmigo, otros no, pero esa es la investigación. Y el proceso de investigar comporta necesariamente esa confrontación de pensamiento. Y comporta la revisión del pensamiento nuestro. Hace 50 años que nos peleamos por ordenar unos documentos. Hay 4 de estas inscripciones que históricamente hemos pretendido utilizar para rellenar un periodo histórico. De modo que todo el mundo ha dicho: esta es la primera, esta es la segunda, la tercera y la cuarta. Y llega otro y dice: no, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, y llega otro y lo cambia. Bueno, las últimas excavaciones en el Testacho lo que han demostrado que esos 4 documentos son sincrónicos. Yo cuando hablo de esto suelo decir: todos os habéis equivocado, incluso yo, ¿no? ¿Qué significa? Que un nuevo hallazgo cambia por completo la percepción que habíamos tenido durante 50 años y dará pie a discusiones para otros 50 años. Bueno, pues sería un poco lo que yo creo que en la primera dirección que tú me preguntabas podría decir. En la segunda dirección, ¿qué es la investigación hoy? Y supongo que tú te interesabas por las cuestiones político-administrativas y eso es los grupos de investigación. Bueno, hace tiempo tuve la osadía de escribir de que para hacer progresar la ciencia española haría falta pasar 3 niveles. El primer nivel sería mandar a la juventud a estudiar fuera. Es una cosa que el programa Erasmus ha facilitado muchísimo. Es decir, que nuestros investigadores, nuestros jóvenes investigadores, se acostumbraran a conocer otros modos de investigar y otras tradiciones de investigación. El segundo paso, desde mi punto de vista, sería que nosotros nos integráramos en proyectos internacionales.
de modo que ya a un nivel más superior de investigación, pues estableciéramos relaciones. Esto tiene un pequeño problema conociendo la historiografía o la historia nuestra. Es que a veces, como somos los pequeñitos, los que no sumamos, hay colegas que piensan que somos tontos. Os contaré una batalla. Un día vino una colega francesa que quería colaborar locamente con nosotros, porque había descubierto que nosotros íbamos por delante de ella, pero cuando hablamos de qué tenía que hacer cada uno y colaborar y qué, al otro día me escribe un email diciendo: hombre, Pepe, comprenderás que la Universidad de Aix, que tiene 500 años, no se va a poner detrás de la de Barcelona. Yo le contesté diciendo: mira, este año nosotros estamos celebrando los 555 años de nuestra universidad y no tenemos inconveniente en que os pongáis detrás. Es decir, bueno, trabajar a este nivel significa encontrar partners con los que realmente te encuentres en paridad, ¿no? Es una visión, el otro tiene otra, se puede colaborar, de acuerdo, pero colaborar como hermanos, ¿no? Respetándose cada uno en su ámbito. En el nuestro, por ejemplo, tenemos un link a una página de Southampton. Si nosotros hubiéramos hecho un link directo con Southampton, ¿de quién sería todo el mérito? Pues de Southampton. Pues claro que respetamos el mérito de Southampton, pero lo que hacemos es que para pasar de nuestra página a la de Southampton hay una interfaz, ¿no? De modo que el utente sabe cuándo está en Southampton y cuándo está en Barcelona. De ese modo nos respetamos mutuamente y nos reconocemos mutuamente, que sería el nivel en el que habría que llegar en esta cooperación. La semana pasada estuve en Bruselas en una reunión de la Unión Académica Internacional, donde soy representante de España y justamente donde hay este problema, ¿no? Hay proyectos creados por otros países, donde nosotros o somos capaces de participar o no. La repera. Había un proyecto sobre fuentes para el teatro español del siglo de oro. ¿Estaba presente España? No. Hay un proyecto sobre las fuentes del Río de la Plata, que dirigen los argentinos. ¿Está representada la investigación española ahí? No. Y el archivo de India no está muy lejos de aquí, ¿no? En Sevilla. Quiero decir que no hemos sabido, y eso es defecto nuestro también, enterarnos quién puede hacer temas que nos interesen a nosotros y en los que nosotros podamos colaborar de una manera efectiva y con elementos que nos permitan por lo menos colaborar en paridad. Tercer nivel sería el nivel de ser nosotros capaces de crear proyectos de carácter internacional. Y perdonadme la vanidad, pero yo creo que es lo que hemos conseguido en el grupo nuestro. Nos hemos ocupado un tema que, bueno, donde mandaban antes la investigación francesa e italiana, donde una colega italiana nos llamaba i miei amichetti spagnoli, pero al final los amichetti spagnoli pues hemos demostrado que hemos sido capaces de organizar nuevas perspectivas, de desarrollar nuevos trabajos y hoy día, pues bueno, el hecho de que tengamos un proyecto de Avance Land significa un reconocimiento internacional, ¿no?, de nuestro grupo. Yo creo que eso serían las claves. Luego está el nivel fáctico, que supongo que te interesa. Nivel fáctico. Está claro que hay sistemas de investigación, uno es el español, que nació bien en el sentido de crear la idea de estimular la investigación, que se llamaba Café con leche para todos, que lamentablemente sigue siendo un café con leche para todos. Es decir, que 30 años que llevamos con este sistema, está bien que al principio, como estímulo, se le diera a todo el mundo cierta posibilidad, pero ya se tendría que hablar de saber distinguir qué es cosa de calidad y qué no es cosa de calidad. El sistema español está
está muy mediatizado, muy politizado, depende más del amiguete que de la calidad científica. Lo cual no quiere decir que otros sistemas sean mucho mejores, pero por lo menos están más distanciados, ¿no? Y la política interviene menos. En particular, cuanto más cercana tienes la política, peor. Como yo soy andaluz de nacimiento, accidentalmente, porque yo no he elegido donde nací, aunque no protesto por ello, pero, pues bueno, en Andalucía, ¿quién controla la investigación de mi ámbito? Los prehistoriadores. Se cargaron la investigación sobre el mundo romano porque era más cara. Ciertamente es más cara. Porque quien excava una tumba, ¿no? Excava, saca al muerto, echa tierra encima y aquí no te veo más. El que excava una ciudad romana, pues tiene que excavar, hay que conservar los monumentos, hay que hacer un programa de conservación y de visibilidad del documento. Es decir, absorbe mucho más dinero que hacer un agujero en la tierra. Pues en Andalucía los proyectos de historia antigua o de arqueología de época romana están prácticamente abandonados. Para que haya para todos, por ejemplo, ahora los proyectos ERC aquí en Cataluña, ¿ese qué es? Resulta que yo me encuentro que, aparte de ser premio ICREA, aparte de tener un ERC, que según la Generalitat y todo el mundo está en la crema, no me dan el SGR, porque no llegó a la nota. Naturalmente yo que no me las callo, estoy diciendo, mire usted, a quien le digo esto, a los colegas españoles o extranjeros, a los que les digo que no me la habéis dado, les da un ataque de caspa. Porque, habiéndome reconocido ustedes como un tío de calidad, reconociendo Europa como un tío de calidad, veo que a mi entorno le dais a todos dinero menos a mí. Porque si no hubieran dado a nadie del entorno, tú dices, bueno, este año ha tocado castigar este entorno, ¿no? Este año no le hemos dado nada a los de arte, a ninguno, bueno, pero a mi entorno le habían dado a todo Dios menos a mí, a mi grupo. Naturalmente hice esta protesta, me dijeron proteste usted, protesté, me dieron los referees, sin la nota que me había dado cada referee. Había un referee extranjero en inglés que decía que éramos la repanostia de bueno, un referee español que se le notaba la mala leche por todos lados, ¿no? Hablando mal y pronto, y la decisión final de que, bueno, revisaba mi expediente, pues me habían dado 6,23, pero me subían a 6,30, que era la nota más baja, ¿no? Que era la nota propia de un grupo con impacto internacional y pito y plata, ¿no? Lo que es mi equipo, pues diga, esa no es la nota más baja, ¿no? Bueno, lamentablemente es un problema que tenemos en nuestra investigación, que la intervención política es demasiado cara y que no hay distancia entre quien administra la ciencia ni perspectiva de longue durée. En el mundo europeo, pues hay el mismo problema también, más o menos, ¿no? Pero al menos hay mayor distanciamiento. Pero sobre todo, lo que yo veo ahora, por la experiencia mía, es que la ciencia como ciencia, o ciencias que serían nuestras, que son ciencias de longue durée, de larga duración, y quien estudia Velázquez no lo estudia en un trimestre, ni en 3 años. Si alguien está haciendo una investigación sobre el bueno Velázquez, será una investigación que exija tiempo. Quien dice Velázquez puede decir de una manera más amplia el arte de un determinado periodo. Sin embargo, lo que está ahora de moda son proyectos inmediatos. Es decir, proyectos que tú cada 3 años cambies y vengas con un proyecto nuevo, donde, bueno, en 3 años habrás contribuido con algo, pero no esa idea de proyectos de larga duración. En la Unión Académica hay un proyecto que se llama Aristóteles Latinus. Bueno, ¿a quién le puede interesar el Aristóteles Latinus? Pues como a un mundo de investigación, a muy poca gente. Quizás a 50 en toda Europa, a 100 personas en toda Europa. Pero merece la cultura europea
que nosotros investiguemos sobre Aristóteles, la tradición aristotélica y la influencia del pensamiento aristotélico en nuestra cultura? Pues claro que sí. Claro que no es una investigación de masa y que no es una investigación que salga en 2 días, pero es una investigación que está a la base de nuestra cultura. Eso hoy día no está para quienes administran. Quienes administran hoy día lo que quieren es lo que llaman un proyecto ambicioso. Ambicioso entienden fundamentalmente un proyecto donde tú te hagas preguntas novedosas. Un proyecto. ¿Fueron los romanos a Marte? Tú puedes presentar y a lo mejor consigues dinero, ¿no? Pero, mira, usted quiere investigar y tal, y pitiplín y pitiplán. Y dice, sí, esto es muy ambicioso, esto no lo ha hecho nunca nadie. Vamos a apoyar este proyecto. Tiene este sentido ridículo a que yo me he referido, tiene otro sentido positivo, es decir, hagamos retos nuevos, intentemos responder a preguntas nuevas. Quien administra la ciencia hoy día en Europa muchas veces se deja más influir por estos aspectos novedosos o aparentemente novedosos que por una investigación de más profundidad. Por esto que nosotros hemos conseguido, pues yo lo presenté como historiador y me dijeron que no era ambicioso. Por fin entendí lo que querían decir y he presentado el mismo proyecto, pero esta vez en conexión con físicos sociales, gente que partiendo de la física, de la relación entre partículas, han llegado a estudiar sistemas de redes, y para mí es muy interesante. Y de matemáticos que modelicen los datos que yo tengo. Bueno, en principio diréis, bueno, es una oportunidad un poco tonta, es aprovechar lo que se me pide. La verdad que ahora estoy muy contento de haber hecho esta integración. Nos ha costado 1 año conseguir un lenguaje común, pero ya estamos trabajando bien. Y la verdad es que estos nos han enriquecido bastante. Porque a la perspectiva puramente histórica que nosotros teníamos, seguimos teniendo una perspectiva histórica, pero el hecho de trabajar con gente que tiene otra perspectiva y otros métodos resulta enriquecedor, sin duda. Y nosotros ya lo empezamos a notar. Y bueno, dentro del arte esto se puede aprovechar, pues sin duda. Es cuestión de buscar los nichos de relación que se puedan establecer. La profesora Sofía me decía, el tema de ella, por lo poco que yo te entendí, estudiar la relación entre comerciantes de arte, pues naturalmente hacer un estudio de red y utilizar a esta gente que conoce los sistemas de analizar redes, pues sin duda será enriquecedor. Seguro. Encontrar quién te puede interesar para lo que tú quieras. Si a ti lo que te interesa de la pintura es la técnica de pintura y los pigmentos, pues seguro que hay por el mundo gente que saben de pigmentos, desde el punto de vista químico o qué sé yo. Es encontrar el nicho, ¿no? Bueno, y después naturalmente el último paso es que hoy día la ciencia europea tiene cierto deseo de lo que sería la divulgación. En el fondo creo que lo que hay en la lucha es el tío Google, ¿no? Y la tita Wikipedia. Ahí un poco Europa quiere remediar eso con su parte. Y quiere naturalmente que todos los proyectos den una dissemination, que es la palabra de moda, ¿no? Una difusión al mayor nivel posible. Hace un par de meses estuve en París en un congreso de un proyecto de esto que se llama TEAGLE, aunque la gente fina ahora dice níquel, ¿no? A veces viene más en inglés, ¿no? Y al final, ese que es un proyecto dedicado a estudiar la epigrafía griega y latina, creado sin duda por los 2 profesores de mayor prestigio de nuestra generación, que era fundamentalmente un proyecto de investigación y de preparar la información de la epigrafía de la epigrafía general como base de una investigación más.
Lo que pude ver en este congreso es que lo que manda ahora es, como decía un representante, había allí representantes de los medios de comunicación, de iPhone directamente, que lo que querían es que si llega uno a un museo, pues ve una inscripción romana, haga con su móvil clic, y entonces que automáticamente en internet, ¿no?, le diga, inscripción de Perenganito, se lee así, tiquitín, y una traducción. Bueno, como decía uno, lo que necesitamos son datos, muchos datos, sí, pero ¿con qué calidad? Y esa sería la pregunta del millón, ¿no? Y efectivamente, la ciencia se tiene que difundir, a nosotros mismos nos conviene que se difunda, pero naturalmente habrá que buscar un equilibrio entre lo que es el interés divulgativo y lo que es la investigación pura y dura. Si me miras una inscripción y te dice emperador, ¿y qué significa emperador para los romanos? Pues prepara de modo que, bueno, el lector que no tenga más curiosidad que leer, fulanito, emperador, vale. Pero si hay alguien con más curiosidad que pueda explicar en la palabra emperador y que le traiga una información que le explique lo que significa emperador, imperio y lo demás. Es decir, que la difusión de la cultura no sea solo una difusión a lo inmediato, a lo puramente barniz, sino que permita al utente que lo desee conseguir una información mucho más completa. Esa sería la lucha hoy. Y los proyectos de Horizonte 2020, eso que se están jugando ahora, van encaminados fundamentalmente a esta idea de difusión, de que puedes plantear un tema, pero no olvides plantear el aspecto difusión, que es lo que le